capítulo 9, del 1 en adelante, de hacer versículos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y aún santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba un candelabro, la mesa de los panes de proposición. Tras el segundo vuelo estaba la calle del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas del pacto. Sí, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de la cual cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido de tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues fue necesario que las figuras de las cosas necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias
por tu palabra, Señor, el privilegio que es reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Tú dijiste, y por tanto yo lo creo porque es la verdad, Señor. Tú dijiste que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Entonces, Señor, yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Obra, Señor. Nosotros somos, Señor, vasos de barro, Señor, pecadores, Señor, en muchas maneras, de muchas formas, Señor, te fallamos, Señor. Y necesitamos de ti, Señor. Pero venimos, Señor, y nos arrodillamos, Señor, porque hemos entendido que tú eres nuestra única esperanza. Señor, que nosotros no tengamos en vano este tiempo, Señor, sino que entendamos lo que es el privilegio, Señor, que tenemos como ejemplo, Señor, cuando la iglesia, Señor, en muchos lugares del mundo se reúnen a hacer esto, Señor, porque han entendido que tú eres, Señor, la vida. Padre, y aunque les cueste, Señor, su propia vida, Señor, o que les cueste, Señor, su libertad, lo hacen porque, Señor, han entendido, Señor, y quieren conocerte. Entonces nosotros que tenemos la facilidad de reunirnos en tu nombre, Señor, que no tengamos esto por menos, Señor, sino que apreciemos, Señor, lo que es poder reunirnos en libertad a estudiar tu palabra. Ora, Señor, que nosotros nos desviemos tras nuestras interpretaciones, tras lo que queremos hablar, sino que sea solo tú, Señor, hablando. Espíritu Santo, habla, Señor, habla en nosotros, Señor, enséñanos, fórmanos. Señor, nosotros no tenemos ninguna otra esperanza, aparte de que tú nos hables, aparte de que tú nos formes, Señor, nos ayudes. Ayúdanos, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti. Danos el poder de tu palabra, Señor, la sabiduría de tu palabra, Señor. Que nosotros no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que solo entendamos lo que el Espíritu Santo quiso enseñar a la iglesia cuando inspiró a estos hombres a escribir esta porción de la Escritura, Señor. Obra, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ya el autor, como vimos desde la clase, desde 3 clases, él está tocando es el culto. Le está diciendo a ellos porque en esto se basaba prácticamente el culto en el Antiguo Testamento, es decir, este culto a la verdad no podía perfeccionarlos, no podía salvar a nadie, no podía realmente purificar los pecados, que es lo que él va a decir más adelante en el capítulo 9, en un versículo, pero sí le demuestra cómo esto es sombra de cómo se realiza el culto. Lo primero a aclarar es que él ya había nombrado, es que este tabernáculo había sido fruto de ¿qué? ¿De dónde salió este tabernáculo? ¿Quién se acuerda? De Moisés, pero Moisés, como Moisés se lo inventó, Moisés era arquitecto y dijo, no, vamos a hacerlo así. Dice que él tuvo una visión en el monte y que Dios mismo le mostró y dije, como estás viendo estas cosas, haz tú. Y eso ya lo hemos visto muchas veces en Éxodo capítulo 26, 27, 28, y le comienza a mostrar cómo tenía que armar esto. Es decir, lo que le está mostrando es decir, Moisés tuvo una visión del cielo de un santuario, y por eso él mismo dice, Jesús no entró como tal a este santuario hecho de hombres, sino que entró a donde es que está diciendo el autor. Dice que al cielo mismo, porque realmente incluso el tabernáculo como tal es una sombra de lo que es realmente el cielo. Y el culto que presentaba el tabernáculo era realmente lo que se iba a ofrecer a Dios. Cuando el sacerdote llegaba y ofrecía la sangre derramada del cordero, fue ¿qué? Lo que Jesús hace, y es que es cuando él toma ese sacrificio y después sube al cielo y se presenta como ¿qué? Como el sacerdote que es él. Por eso el autor desde el capítulo 7 al 8 está nombrando desde el sacerdocio, porque lo que antes está nombrando antes que todo es decir que el tabernáculo tenía un sacerdote. Pero ¿cuál era el sacerdote del tabernáculo del cielo? El de la tierra eran los levitas, Aarón. Pero en el cielo, ¿el sacerdote quién es? Cristo. Y Cristo es el sacerdote y el sacrificio al tiempo. Entonces, aquí él se va a centrar, y eso es importante tenerlo siempre en cuenta, es en el culto. Porque eso es lo que nos hace entender lo que el autor está hablando desde el capítulo 9. Entonces, ya vimos nosotros desde la vez pasada todo lo que tenía que ser el atrio, y entramos al lugar santo. En el lugar santo encontramos, ya dijimos, que está la mesa, los panes de la proposición y el candelabro. ¿Qué es la mesa? Nosotros alcanzamos a ver un poco de eso la vez pasada. Para ustedes, ¿qué viene siendo la mesa? Puede ser el lugar de la comunión. Vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 37. Pero alguien, porfa, que me busque Éxodo, vamos todo el favor, Éxodo 25, del 23 en adelante. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y las cubrirás de oro puro.
y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar a mesa. Entonces hasta ahí, para no entrar tanto en profundidad, porque pues sabemos que no vamos a poder entrar tanto en profundidad, aunque todo tiene que ver. Ya sabemos que por ejemplo aquí ya se empezó a utilizar ¿qué? Como materiales como ¿qué? Como el oro, por ejemplo, muy diferente a lo que se estaba utilizando afuera, que era ¿qué? Bronce. Entonces, dice, porque el autor dice, la mesa, los panes de la preposición y el candelabro. No une la mesa, aunque esto se puede decir que es como lo mismo entre comillas, pero no está uniendo realmente las dos sitios. Él está siempre viendo las 3 partes. ¿Qué es la mesa en la Biblia? Primero que todo, en la cultura judía, ya lo hemos visto, el lugar de la mesa es un lugar que para ellos es sagrado y santo. De hecho, hasta en la actualidad, usted sentarse a la mesa con un judío no es fácil. O sea, un judío le puede de pronto hablar a usted, compartir, pero que un judío le invite a comer, le está dando un honor muy grande. Porque yo siempre he entendido que la mesa es el lugar donde hay la comunión, la confianza. Por eso es que los fariseos, por ejemplo, se aterran cuando ellos ven a Jesús sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Ellos realmente no lo están diciendo tanto cuando estaba en la calle normal, pero es que cuando lo ven sentado a la mesa dicen, pero es que ¿cómo es que este hombre puede estar sentado a la mesa con ellos? Porque para ellos es el lugar íntimo. O sea, si usted está sentado a la mesa porque usted está reconociendo que hay una conexión con ellos, hay una intimidad, eso está dentro del pensamiento del pueblo judío y siempre ha sido así. Leamos ahora sí Lucas 12:37, ¿qué dice? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Mire que Jesús cuando comienza a hablar también desde el momento de los cielos dice que cuando nosotros, hace una alegoría que cuando nosotros vamos al cielo es que vamos a sentarnos que a la mesa, hay una mesa también que dice la mesa de las bodas del Cordero y demás, se sientan, ¿cierto? Lucas capítulo 13, versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mire que también nombra como si fuera hay una mesa en el reino de Dios, ¿cierto? Y vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sigue leyendo. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo es lícito. Mire que ahí Pablo en esa parte, él toma la alegoría de ¿qué? De cuando usted tiene comunión con alguien, ¿cómo lo llama? ¿Estar a la mesa del Señor o estar a la mesa de los demonios? Para tener un poco, como digo, el pensamiento que para ellos la mesa viene siendo lo mismo, que usted tiene una relación, usted no se sienta con cualquiera más, hay una mesa, y Jesús habla y dice, bienaventurados los que se van a sentir a la mesa, y que ¿quién va a servir? Dios le va a servir. Es porque la mesa ya comienza a hablar de la comunión. ¿Por qué? Porque es que cada cosa en cada lugar representa algo. Aquí ya hemos visto que prácticamente estaba representando, por ejemplo, las cosas en el atrio, esos primeros pasos de la vida de fe, que es recibir el sacrificio, recibir la sangre y empezar a lavarse de la palabra. Pero aquí ya está hablando de que comienza a haber ¿qué? Una comunión. Por eso es que usted no se puede quedar acá. Uno tiene que seguir. Por eso es que el autor también viene hablando de capítulos anteriores que él dice que la vida de fe es una vida de fe que tiene que ser activa. Que si usted no tiene una vida de fe activa, usted corre el riesgo de endurecer su corazón y de perderse. Y hay mucha gente que se queda acá. Y dicen, no, yo voy a la iglesia, no, pues yo ya acepté o hice la oración, o pues yo creo, yo voy, pero realmente subía, bueno, pero usted predica, no. Bueno, pero usted qué hace, no, yo no hago nada. Entonces, pues sí, están a la puerta, o se quedaron acá. Pero Dios, ¿qué está esperando? Que usted entre hasta el lugar santísimo. Por eso es cuando Jesús muere, el velo se rasga. Y es lo que Él está esperando usted. Usted se puede quedar acá. Y sí va a ser salvo. Porque usted no ha visto cuando Jesús, por ejemplo, habla de las parábolas, que no podemos llegar hasta a estudiar tanto, pero dice que en el reino del cielo llega unos y que algunos se quedarán afuera y será el lloro y el crujir de dientes, pero se supone que están en el cielo. Entonces, ¿cómo así? No, o es que están en los del infierno yendo y demás. No, es porque hay gente que realmente cuando se dan cuenta van a quedar acá y no van a poder realmente entrar donde hay ¿qué? Donde hay comunión.
Entonces es como llevar a un niño de Islandia, llevarlo a la entrada, decirle vea y decirle bueno, nos vamos. El niño le pone a llorar como quiera, para que le des esa maldad, algo así más o menos. Entonces ya aquí comienza a ver una comunión. La mesa habla de ese sitio donde hay comunión, donde Dios nos sirve y comenzamos a conocerle. Pero sobre la mesa, ¿qué hay? Los panes. Entonces cuando decimos, no, pues los panes es Jesús. Ya dijimos, no señor, ya sabemos que Jesús como tal es el pan que es Jesús, que es el pan del cielo. Sí es aquí. Es más, sí, yo sé, Jesús incluso puede también representarse en los panes de la proposición. ¿Sí? Pero, como le digo, mire, nótese la diferencia de las cosas que están en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el lugar atrio. En el atrio. Estos panes, ¿qué representan? ¿Cómo eran estos panes? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ir un momentico a Levítico 24:5. Alguien que por favor me busque Levítico 2 del 11 al 13. Primero le damos Levíticos 2 del 11 al 13. Ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será levadura, porque de ninguna cosa pringada ni de ninguna miel se ha de llevar ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicias. Las ofrendas ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar de olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del alto de tu Dios. Bueno, En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. hay dos condiciones principales de las ofrendas que se presentan, porque ahorita vamos a ver que realmente los panes de la proposición son una ofrenda que se dan en el altar de Dios. ¿Qué es lo primero que dice el autor ahí, o qué es lo que están pidiendo ellos? Que la ofrenda tiene que tener dos condiciones importantes. ¿Cuáles? Que no tenga levadura y tenga sal. Vamos un momentico ahora sí a él mismo Levítico 24 del 5 al 9. ¿Qué dice? Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Entonces los panes vendrían siendo panes que no tenían levadura, probablemente salados, y aparte se les echaba un incienso. Uno dice que se le echaba el incienso, otro dice que no, que el incienso se les colocaba al lado. ¿Qué representaban esos panes? Según lo que estamos viendo ahí, primero que todo. Como una ofrenda. Era una ofrenda, pero ¿qué representaban? Ahí dice. Vuelvo a leer. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume. Ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. ¿Era el nombre de qué? ¿Que se presentó esa ofrenda? El nombre de los hijos de Israel. ¿Cuántos panes eran en total? 12. ¿Por qué? Porque representaban las 12 tribus de Israel. O sea, realmente los panes estaban haciendo la representación del pueblo de Israel, que en ese momento está representado por las 12 tribus. O sea, realmente el pan está hablando de ¿quién? De el pueblo de Dios. Pero para nosotros, ¿qué viene siendo nosotros? Nosotros también somos ese pan, que debe ser sin levadura, salado y con incienso. ¿Qué es no tener levadura? ¿Alguien se acuerda? ¿En el Nuevo Testamento qué era no tener levadura? Como no tener contaminación, cuando se le dice guardad de la levadura a los fariseos y de los saduceos, y también le dice que la heredero es, cuando Pablo está diciendo que nosotros somos panes sin levadura. Bueno, vayamos a esa parte como para tenerlo más claro. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja
levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros debemos ser panes sin levadura. Por eso cuando se dice guárdense la levadura, guardar la levadura y demás. Usted tiene que decir, siempre es importante leer el contexto de la Biblia, porque hay veces que la levadura está hablando cosas buenas y hay veces que la levadura está hablando mala. Cuando la levadura es buena, por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando que el reino de Dios es semejante a una mujer que cogió un poco de levadura y la guardó sobre la masa y después cuando se cuenta lo usó. Porque está hablando de algo de que algo pequeño va a ser algo muy grande. Pero en este contexto está hablando, no, ojo con la levadura, los panes tienen que ser sin levadura. La fiesta, los panes de las Pascuas eran sin levadura, porque eso representa precisamente la contaminación, todo lo que queda en el mundo a medias. La sal, ¿qué es la sal? La palabra es con la que se sazonan los alimentos. Sí. ¿Para qué? Si la otra es para producir sed, que nosotros soy la sal del mundo. Listo, porque apartamos de ahí. Jesús en algún momento dice, ustedes son la sal del mundo, ¿cierto? ¿Que la sal para qué sirve? Que si no hay... Para conservar los alimentos, para que no se puedan... O sea, listo. Vamos a Mateo 5, versículo 13. Ahí dice, Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús dice, oiga, la ofrenda tiene que tener sal. Pero una pregunta, ¿qué es la sal? Porque si nosotros nos vamos al contexto colombiano y dice que usted sí es salado, pues uno entiende lo primero, lo que entiende es al revés, ¿no? Pero Jesús le está diciendo, ustedes tienen que ser salados. ¿Qué es la sal? Para el pueblo judío era algo muy importante porque como era lo que se utilizaba para conservar la carne de los sacrificios que se hacían. Bueno, pero para allá, digamos, ya no es donde interpretar que cuando Jesús dice usted que sean la sal, ustedes son la sal del mundo, tienen que ser salados. ¿Qué es la sal? Cuando ustedes dicen nosotros somos salados, ¿qué es? ¿Que estamos de manos? ¿Qué quiere decir que nosotros estamos salados? Que tengamos el sabor del evangelio. El sabor del evangelio, o sea... Qué contento. No, eso sí tiene que ver con el tema del evangelio, pero ¿qué es la sal? Mire, la sal... Pues es esparcida, ¿no? Sí. También nosotros es como cumplir la función de esparcir. ¿Sabe cómo se sala? ¿Saben cómo? Bueno, ¿usted cómo sala la carne? Usted coge sal y le echa a lo que le va a echar, ¿cierto? ¿Cómo dice la Biblia que nosotros, que somos la ofrenda salada, somos salados? ¿Sabe con qué dice? Vamos a Marcos 9, 49. ¿Te acuerdas que tú dije? Ahí decía que todo el sacrificio que se presente a Dios tiene que ser sin levadura y tiene que ser salado. Por eso es que Jesús está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que salar el sacrificio. Pero ¿qué es la sal? Vamos ahí. Marcos 9, 49 y 50. ¿Qué dice? Dice, donde el gusano Marcos. serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué es la sal? ¿La paz? El Espíritu Santo. Dice, toda ofrenda será ¿qué? Serán salados ¿Con qué? con fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? En la Biblia. Bueno, el fuego puede ser el fuego eterno. Pero ¿qué es el fuego, digamos, en...? Un elemento que purifica. Sí, Pablo nombra en Corintios que, por ejemplo, que lo que se levanta será probado con fuego y demás. ¿Y qué es esa prueba de fuego, precisamente? ¿Qué son? Pero que ya Jesús nos pone bautiza y dice que vendrá uno que nos bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Por eso, ahí es un contexto, porque también está hablando y después dice, porque muchos serán puestos muchos serán arrojados al fuego que nunca apagará. Entonces, ahí el fuego sí está hablando de ¿qué? La condenación. Pero cuando usted está diciendo que la ofrenda tiene que ser salada con fuego, por ejemplo, mira ya el contexto ya que tomó Liliana, que Pablo en algún momento dice que todo lo que edifica tiene que ser ¿qué? Probado con fuego, que unos van a edificar sobre hojarasca y otros van a edificar con oro y plata, pero que el fuego probará. ¿Sí han leído eso? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué es el fuego? Las pruebas. La vía de fe. ¿Sí cuando dice? Es necesario que venga la prueba, pero hay de por aquel
que hace caer. No olvide esa parte cuando se dice, la prueba es necesaria que venga. ¿Por qué? Porque es que sin pruebas usted no se sala. O sea, ¿usted ha visto cuándo es que usted avanza en su vida de fe realmente? Usted no avanza en su vida de fe porque usted vino al seminario y comenzó y aprendió. Sí, usted aprende conocimiento. Pero ¿cuándo es que usted cada vez crece en la vida de fe? Cuando le tocó una que lo hizo, ¿qué? Arrodillarse, decir, Dios, ayúdame y demás. O sea, uno ve gente que uno dice, por ejemplo, la mayoría están aquí sacando fuera un chupi, yo digo chupis. Y me acuerdo que eso al principio uno era, uy, a mí eso me daba pánico, y eso cuando la una caja para porque uno no tiembla, y uno es como que esta vida es muy rara, y bueno, ya después cuando usted comienza a tener esa experiencia, entonces ya después usted se vuelve como sin vergüenza, ya yo que comienza a asustar a la como, ay, qué va, ¿por qué qué? ¿Pero por qué? Porque usted ya pasó por esa vida de fe. Yo conozco gente que le dice, vamos a predicar a la Amazonas, y usted por ejemplo es como, uy, no, por allá es peligrosísimo, y uno le da como miedo, y usted conoce gente que va, los cogen, los secuestran, y mire, es como, mire, toda la paz del mundo. Les tienen apuntado un arma, toda la paz del mundo. Pastores que ustedes llevan tantos años y digan, no, que no tenemos para tal cosa, y el pastor, todo el mundo confiado, tipo, Dios proveerá. Ya hasta el último, el tipo es tranquilo. Pero ¿qué es lo que ha hecho eso? ¿Será que es que no es que él es así? No, le aseguro que no era así. Es que ¿qué? Él en su vida tuvo que aprender. Dios mostrarle ¿qué? La confianza en él. Dios le enseña a través de ¿qué? De la viva experiencia, de las pruebas. Por eso es que Dios dice, es necesario que venga la prueba. Es que si usted sin prueba, usted no crece. Como la vida misma. Pero en la vida de fe también hay pruebas. Ese fuego es lo que lo va a salar a usted. No es que si usted precisamente no crece, usted viene siendo ¿qué? Una ofrenda insípida. Usted no sabe. Pero si usted tiene fuego y es salado, usted sabe, pues digo, ya cuando usted nota la diferencia cuando realmente una persona lleva años en el Evangelio y ha tenido comunión con Dios. Porque se le nota lo salado. Y conoce con una persona realmente por muchos años que lleva, es insípido. Pero tiene que ser salado. Entonces los panes son sin contaminación, salados, que ¿cómo podemos llamar? Ese salado. ¿Cómo se llaman? Como experimentados o convivencia de la vida de fe, que se vive la vida de convivencia. ¿Y qué viene siendo el incienso? Maduro, sería la otra palabra que dicen en Hebreos 5. Maduro, eso. Cuando ven ustedes que ya viendo ser maestros, todavía son niños y bueno. Incienso. ¿Qué es el incienso? ¿No me acuerdan? ¿Cómo es? El olor fragante que sube. ¿Cuál es el olor fragante? ¿Qué? Alabanza. ¿Quiénes son los panes de la proposición? Nosotros somos los que estamos en la mesa del Señor. Y que debemos estar cumpliendo estas condiciones. Que aquí ya comienza a ser la comunión con Dios. Esto es lo que Él está pidiendo hacia nosotros. Es que en el lugar santísimo está aquí, ya lo que es Dios como tal. Y lo que es Dios de nosotros. Porque vamos a ver que está la vara de Aarón, las tablas de Israel, ya es lo que es Dios, lo que representa a Dios. Pero aquí es precisamente que nosotros, que nos estamos presentando que como ofrenda hacia Dios. En la mesa, en los panes. Y falta algo, el candelabro. ¿Qué viene siendo el candelabro? Vamos a Éxodo, capítulo 25. Es desde el versículo 31 en adelante, perdón. Del 31. Harás además un candelabro de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de candelabro a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana, una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Hasta ahí. Entonces, otra vez, para no entrar en muchos detalles, este candelabro incluso es de los símbolos más comunes que se tiene en el judaísmo. De hecho, por ellos todavía actualmente tienen costumbres, incluso ellos hablan de la Navidad de ellos. ¿Cómo es que se me da el nombre? El Hanukkah, por ejemplo, que yo sé que el milagro de Hanukkah, que se prendió el candelabro y no había aceite, pero prendió todo el tiempo. Y bueno, ¿qué viene siendo ese candelabro que representa? El candelabro también viene siendo ¿de qué? De oro. ¿Qué es el candelabro?
Según ya lo que hemos analizado con lo que hemos visto acá. Ya saben que aquí están haciendo referencia a ¿qué? A nosotros mismos. Los candelabros también vienen siendo, el candelabro también tiene que ser ¿qué? Digamos, ¿cuál es la función del candelabro? Iluminar. ¿Qué nos recuerda, por ejemplo, a eso cuando iluminamos? Dice, cuando habla de luz o iluminación. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, todo viene hablando de eso. Los candelabros también somos nosotros. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7. Mire, por ejemplo, ahí Juan está viendo una visión y ahí mismo Jesús se lo está explicando y dice, ¿qué son los candeleros que tú has visto? O esas lámparas que viste. Era la iglesia. Que la iglesia también representa y también es la que tiene que iluminar. Nosotros se supone que somos la luz del mundo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Muy bien, entonces nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Pero ¿qué necesita, por ejemplo, un candelabro para iluminar? Aceite. Muy bien. Aceite. Y esto pues yo sé que todos lo sabemos, pero vamos a verlo. ¿Qué es el aceite? Lucas, capítulo 12, versículo 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y de nada servirles. Otra vez habla de la mesa y demás. Dice que es importante que ¿qué? Lo primero que dice. Que las lámparas estén encendidas. Que las lámparas siempre estén encendidas y que tienen que velar por qué. ¿Que estén encendidas? Sí, pero y que tienen que velar por qué. ¿Para qué tienen que estar encendidas? Le dice velar. Velar es cuando se pasa una noche. ¿Por qué? Para poder ver. Ahí dice. No, pues muy bien. Cuando muy bien, pero está diciendo que ¿qué? Para cuando venga ¿qué? Ahí dice, ¿tienes ahí el maestro? Que la versión de ustedes, ¿cómo dice? Cuando venga su Señor. Su Señor. ¿A qué le recuerda eso? ¿No le recuerda nada? De la Virgen. De las 10 vírgenes, que habla de las lámparas también. Vamos allá, Mateo 25, versículo 1. Y ahí ya toca precisamente el tema del aceite. 25.1 Sí, es del 1. dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué es ese aceite que les faltó a ellas para tener las lámparas encendidas? La prudencia. ¿La prudencia? Fe. ¿Qué es el aceite? Fe. Combustible. El combustible. ¿Pero qué viene siendo el aceite? Como la santidad. Por ejemplo, ahí ya tenemos que ver, por ejemplo, cuando alguien se ungía en el Antiguo Testamento, se ungía con aceite. El aceite era la representación de la unción.
Ahora, a nosotros, incluso usted que ahorita todavía en el cristianismo todavía hay gente que todavía tiene que el aceite, y le venden el aceite santificado, y entonces usted lo coge, no venga, lo aparto y le cogen y le echan aceite más, porque ellos todavía están pensando que con el aceite se tiene que hacer la unción. Pero ¿cómo dice realmente la palabra que fue nuestra unción? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál es el aceite que mantiene nuestra luz prendida? El Espíritu. ¿Te falta algo? Primera de Juan 2, 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice que por nosotros tener la unción del Santo es que conocemos todas las cosas. Entonces lo primero que hay que saber es que por esa unción es que nosotros llegamos a conocer todas las cosas, ¿cierto? Bueno, sigamos leyendo hasta el 27. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Quién enseña? La unción. ¿Quién es la unción? ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas para mantener la luz prendida? El Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero es que las vírgenes no se pueden quedar sin aceite. Necesita el aceite para tener luz prendida. Por eso es que la vía de fe es de entrar. Si se queda acá, muy probablemente se apaga, muy probablemente tiene que entrar, tiene que hacer las cosas. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 26? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la unción del Santo, la cual nos enseña a recordar todas las cosas. Es el Espíritu Santo, es el aceite. Por eso nosotros ya, si ustedes tienen la unción del Santo, es Dios que está en nosotros. El candelabro tiene que tener ¿qué? La luz y el aceite. ¿Para qué? Para ser la luz que alumbra. Vamos a alcanzar a ver más cosas, pero bueno, para poder entrar. Entonces, en el lugar, ya esas son las cosas del lugar santo, porque hace referencia a ¿qué? A lo que nosotros somos en cuanto a ¿qué? Al servicio a Dios y a la presentación de la ofrenda hacia Dios. Pero dentro de nosotros mismos, cuando Jesús muere, pasa algo y es que, bueno, primero que todo vamos otra vez a Hebreos 9 y vamos a leer otra vez Hebreos 9 porque es que el autor está tomando eso. Dice, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Es decir, en la primera parte, todos los días los sacerdotes servían y hacían el oficio de culto. Cada sábado se cambiaban los panes de la proposición y se tenían que colocar unos nuevos. Cada sábado se tiene que cambiar. Por ejemplo, cuando vemos que Jesús nombra el pan, ¿se acuerda que Jesús en algún momento, cuando ellos le pelean que por qué están comiendo, que por qué le hace el día sábado, que Jesús le dice a ellos que y por qué David comió los panes que no le ha permitido comer? Porque esos panes cuando eran cambiados, ¿qué se hacía con esos panes? ¿Los botaban? No, ahí leímos que se los daban a los sacerdotes para que ellos los comieran, pero solo podían comerlos ellos. Pero David comió él. Eso después lo vemos en Samuel está esa parte. Y por eso cuando se le dice, bueno, ¿y por qué David sí pudo comer de los panes de la proposición? Era porque estos panes eran cambiados. Es bueno, este es el tema del culto, no alcanzamos a profundizar ahí, lo tenía, pero el tiempo no nos da. Sigamos. Pero, versículo
7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Él ya está hablando del culto y que no toma. Pero vamos a leer un momentico el 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Cuando él habla de la primera parte del tabernáculo ya está hablando desde que de ese primer pacto. Porque es que aquí pueden estar todos los días los sacerdotes, pero solo una vez al año le tocaba al sacerdote con sangre poder entrar a retirar el culto. Y dice que le tocaba entrar con sangre por los pecados de él y al mismo tiempo por los pecados del pueblo. ¿Pero por qué es una vez? Porque era el Espíritu Santo a entender que mientras estuviera todo este activo nunca había una plena comunión para entrar siempre a este lugar. Pero por eso cuando Jesús muere, precisamente, ¿qué es lo que pasa? Que se rasga el velo. Porque siempre la intención ha sido ¿qué? Llegar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Dice, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas soluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En palabras más menos le está diciendo que todo lo que hacen ellos eran ordenanzas, pero que en algún momento se tenía que acabar y que eso realmente no sirve. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque ya habló de Cristo como sacerdote anteriormente, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, no este que está acá, sino con el que vio Moisés, con el que se inspiró, que es el mismo cielo, pero ya ahorita vamos a hacer esa parte, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Dónde entró? Al lugar santísimo. Tengamos eso presente, Jesús entró al lugar santísimo. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ustedes lo limpiaron fue para que sirvieran, no para que pecara fresco, para que sirvieran. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, o sea, tenía que haber una muerte. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, o sea, y así como el primer pacto tuvo sangre, el segundo también tiene que tener una sangre, pero es más poderosa. El primer pacto era sangre de ¿qué? De animales, de becerros, de machos cabríos. El segundo pacto es la sangre de Cristo. 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Así le tocó el primer pacto, el segundo pacto también es igual, pero con la sangre mejor. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Eso está en Levítico 17:11, es decir, Dios ya les había enseñado que para haber perdón de los pecados tenía que haber sí o sí un derramamiento de sangre. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Estas son las figuras, porque son las figuras, fue lo que vio Moisés, según lo que vio y lo que hizo. Era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran ¿qué? Purificadas así, o sea, ¿cómo? Con sangre. Con la sangre de los becerros, con la sangre de los machos cabríos y demás. Pero él vio esto de lo que está en el cielo, ¿correcto? Dice, pero las cosas celestiales mismas, o sea, las originales, las que él vio, dice, con mejores sacrificios que estos, es decir, no con los becerros, no con los machos cabríos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, Jesús nunca entró acá, y eso lo hemos visto, incluso Jesús en su vida pública siempre estuvo a las afueras del templo, pero nunca vimos que él entró, ni entró al lugar santísimo, ni nada. ¿Por qué?
porque ese no era el santuario de él, ese era el santuario de los levitas, era la copia. El santuario de él era el original, el que ha visto Moisés, el que está arriba. ¿Cuál? 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y se acuerda que antes decía que había entrado al lugar santísimo? Y aquí también se dice que entró, ¿fue a dónde? Al cielo, bueno. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Él está diciendo que, como quien dice, el sacrificio de él es perfecto porque no tiene que ser una y otra vez, sino que era permanente. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de este el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, Cristo entra en el lugar santísimo. En el lugar santo se encuentra el arca del pacto. En el arca del pacto están nuestras cosas, dice, la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Ya vimos que en esto aquí, que en este lugar, es cuando nosotros como iglesia comenzamos a tener comunión con Dios, de buscarse la comunión con Dios a través de las pruebas, a través de las 7 demás. Pero aquí, ¿qué es como tal? Lo que Dios nos brindó a nosotros, por así decirlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya sabemos que el maná es Jesús, es como así más fácil, pero sin embargo, vamos a verla. Vamos a Juan, capítulo 6. Vamos desde el 31, desde el 30, desde el 30, ¿quién lee? Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es el pan? Jesús, pero ¿cuál es el pan de Jesús? Ahí está diciendo. Primero dice, muy bien, pero primero está diciendo que es ¿qué? Carne. Es mi carne. Y entonces ahí todos los hebreos, como los judíos siempre han entendido y su culto siempre ha sido en cuanto a ser, en cuanto a obras, en cuanto a lo que es tangible. Ellos no dicen muy bien lo espiritual porque siempre el culto de ellos está basado precisamente en eso, en hacer, en obedecer y demás. Pues lo primero que ellos piensan es que este hombre nos está hablando de canibalismo, entonces nos los tenemos que comer ¿cómo así? ¿Qué es esto? De ahí más adelante lo van a decir. Pero cuando él está hablando de su carne es ¿qué? Porque sí es su carne, pero es que recordemos Juan capítulo 1, que ¿de dónde viene la carne de Jesús? Él es el verbo que se hizo carne, o él es ¿qué? La palabra de Dios. Por eso el pan, como tal, es la palabra de Dios. Es que Jesús, por eso nosotros vemos, si Jesús solo viene a morir por los pecados del hombre, pues Él viene y se sacrifica, hace sacrificio y no hace nada más. Pero es que Jesús venía también, porque Él aparte de morir, también viene y habla y da la palabra, porque Él tiene que dar pan, Él tiene que dar el Espíritu. Esa es la gracia sobre gracia. Dios no solo le pagó la deuda al hombre, sino que Él restituye otra vez el Espíritu que el hombre había perdido. Y por eso es que Jesús, ¿cómo restituye ese Espíritu? Porque el Espíritu es sus palabras. Cuando Jesús dice, mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. Es que la palabra de Él, el pan de Él es el Espíritu. Es el Espíritu que se nos dio. Este es el maná. Y es lo que hará, ese Espíritu que viene, que Él nos lo da, es lo que hará habita dentro de nosotros.
Y también tiene que habitar también que dentro de nosotros las tablas de la ley. Pero ¿cómo así que las tablas de la ley? Si nosotros ya no estamos bajo ninguna ley, no se conviene. Que quitaré donde romper su corazón de piedra con el corazón de carne y escribiré la ley. Muy bien. Jeremías. Porque ya no es precisamente las tablas de piedra, pero sí que dentro de nosotros también ya tenemos el Espíritu y por eso también tenemos la ley de Dios dentro de nosotros. Es que nosotros estamos llamados todavía a obedecer la ley de Dios. Lo que pasa es que nosotros ya entendemos cuál es la verdadera ley de Dios, la ley de la libertad. Pero ya tenemos esa ley escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y alguien que busque 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, démosla ahí. Dios nos da la ley, pero ahora está en nuestros corazones. Él nos dio el pan y Él también nos dio ¿qué? Su ley. Pero la ley está en su corazón. No va a tener un vigía, no va a tener nada. Está en nuestros corazones para ver si nosotros lo obedecemos, si Él es para nosotros nuestro Dios y si nosotros somos su pueblo. ¿Y qué también nos dio Dios? ¿Qué viene siendo la vara de Aarón? ¿Alguien se acuerda de la historia de la vara de Aarón? En el Antiguo Testamento. Fueron las 12 varas que tomaron y solamente la vara fue la única que reverdeció. Muy bien, como no tenemos tiempo, va a tocar contar el chisme rápido. Resulta que el pueblo de Israel, eso está en Números 17 y en Éxodo 4. El pueblo de Israel siempre en su dureza estaba muy conflictivo siempre por el tema de Dios y por qué hace esto y por qué hace aquello y por qué tenemos que obedecer a Moisés y qué puso a Moisés y es que Moisés cómo hace las cosas y demás y Aarón quien lo escogió y demás. Y en algún momento se rebelaron contra Dios y le tocó decir, a Moisés tocó decir, mire, si quieren hagamos un tema y escogamos, se traigan incenciarios, désenos a los 12, que el incenciario que Dios mismo escoja, que Dios escoja, pues sea el que nace y demás. Bueno, eso pasa y eso ahí muere un montón de gente, caen algunos años, en fin. Y Dios le dice, mire, ¿sabe qué? Para que la gente sepa quién es el que yo he escogido, coja 12 varas y déselos cada uno de los principales de las tribus. Entonces los levitas, y la vara que reverdezca es la que yo le he escogido. Efectivamente cogieron las 12 varas y demás y colocaron la vara de Aarón, y la vara de Aarón fue la que apareció, reverdecía y había dado almendras y demás frutos. Había dado frutos. ¿Qué puede ser para nosotros esa vara? Primero que todo, vemos qué significó esa vara en ese momento, para lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Que era el escogido, ¿sí? Y se recibió como ¿qué? Como una señal. Como una señal de que Dios le había escogido. El tema es que a nosotros Dios nos dio su palabra, sí, nos dio su ley en su corazón, pero a nosotros también nos dio ¿qué? Señales. Que son señales que nosotros llevamos y realmente conocemos a Dios. Dios no nos dejó solos como que bueno, crean en mí, ya no, Él dice, van a llevar señales. Y hay señales del creyente. ¿Cuáles son esas señales del creyente? Vamos algunas. Mateo capítulo 16, versículo 17 al 20. Además que la vara también representa la autoridad. Sí, la vara cuando se le da o un cetro representaba que tiene una autoridad, o la vara del pastor con él es para mover a las ovejas y demás que mueven, porque hay una autoridad. Pero esa autoridad tiene que tener ¿qué? Respaldada con señales. Pero las señales no son lo único. Y eso Jesús hace una advertencia, porque dice que mucha gente le dirá que ellos hicieron señales, pero no reconoce. Hay 3 cosas dentro del arca. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice Marcos? Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Era la confirmación de
la palabra que ellos tenían, en obediencia al mandamiento que Dios les había dado. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está hablando en el arca, lo que hay dentro del arca, es lo que Dios mismo ¿qué? Nos dio y brindó a nosotros que somos suyos, porque dice la Biblia que el que cree en Jesús viene el Padre y habita en nosotros. Es que el propiciatorio, el propiciatorio era el lugar donde se supone que está la presencia de Dios, donde Dios habitaba. Por eso es que el sacerdote tenía que solo pasar una vez al año, era el lugar, porque era donde estaba la presencia de Dios, Pero es que ahora ¿dónde habita? Pues sí, sabemos que el Padre todo está en el Padre, pero ¿dónde ha venido a ser morada Dios también? En nosotros. Y nosotros tenemos las leyes en el corazón, su palabra y también sus señales que confirman que hemos creído en Él. Por eso es que digo, la fe es entrar hasta el lugar santísimo, donde ya Dios habita en nosotros y están los testimonios que Él colocó para su palabra. Y aquí están los querubines. Los querubines representan, el tiempo se nos acabó, pero los querubines siempre han representado lo que es la presencia de Dios. Cuando ustedes van a Apocalipsis se dan cuenta que hay 4 seres, y ahí son los querubines que dicen santo, 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 el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente habla de la presencia de Dios, donde es que aquí llega el sacerdote y tenía que derramar la sangre, porque era la presencia de Dios. Este lugar se llama propiciatorio porque fue el lugar donde Dios fue propicio. ¿Qué es el propicio? ¿Mira? Digamos, hacer algo según la necesidad de la persona. Donde Dios mostró compadecencia o nos cogió, nos acogió nuevamente. Por eso es el propiciatorio. Y no solo nos acogió, sino que también ¿qué? Nos dio. Jesús no solo dio la sangre, Jesús también dio el pan. Por eso la cena es el pan y la sangre. No solo pagó la deuda, restituyó y volvió a dar lo que habíamos perdido. Eso también habla de esto. Y esta es la gracia. Aquí fue donde Dios nos fue propicio. ¿Cuál fue el lugar donde Dios nos fue propicio a nosotros? En la cruz del Calvario. Aquí fue donde terminé para nuestra deuda. Para terminar, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero bueno, voy a leer otra vez el 2, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él fue la propiciación, la respuesta, como la ayuda que Dios nos dio. Por eso este era el propiciatorio. Y esa fue la respuesta que Dios nos dio. Sí, se derramó su sangre, aquí se derramó la sangre, el sacrificio. Pero dentro también estaba que todo lo que Dios nos iba a brindar, que no merecíamos. Ni siquiera merecíamos la sangre. Pero incluso Dios nos da la sangre y aparte nos da la señal, las palabras y las leyes. Y eso es lo que el autor está diciendo. Si ven cómo el culto de ustedes era la representación de lo que realmente viene siendo ahora el culto cristiano. Porque lo que les está empezando a decir desde el capítulo 9 en adelante es conviertan al cristianismo. Es mucho mejor culto. Es más, el culto subiera a la sombra de lo que nos está pasando a nosotros. Porque ahora en nosotros es que está la vara, en nosotros es que están las tablas de la ley, en nosotros es que están el maná de Dios.